buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén acompañando con los videos de la serie de libros Diseño de Investigación Clínica y hemos llegado por fin al capítulo número 12. Este capítulo vamos a abordar el tema acerca de las pruebas médicas. Este capítulo será un poco largo, pero él es un capítulo muy interesante e importante. Vamos a intentar esclarecer y justificar lo que son varios términos que nosotros quizás ya hemos escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Pero vamos a dar algunos tips sobre cómo realizar lo que son las pruebas médicas, lo cual es un tema bastante complejo, pero muy importante en nuestros protocolos de investigación. Una cosa muy importante va a ser definir qué es una prueba médica. Ellos realmente son medidas, ¿verdad?, de evaluaciones que vamos a utilizar con tres propósitos principales. El primer propósito sería que esa prueba médica consiga hacer un rastreo de riesgo en esa población que nosotros queremos estudiar o también conocido como lo que es un screening poblacional. Yo tengo una medida, ¿verdad? Yo quiero verificar si realmente cuál es el factor de riesgo que tiene esa población. Quiero diagnosticar una enfermedad, entonces quiero una prueba clínica, médica para ese diagnóstico, para decir si usted tiene o no la enfermedad. Ojo, eso es algo bien delicado en la parte clínica, no es nada trivial. Normalmente cuando hacemos una prueba clínica para detectar una enfermedad, y este dio positivo, en general, cuando tenemos esos resultados positivos es porque usted está enfermo. Esa es la perspectiva que cada ser humano, ¿verdad?, tiene. Si la prueba dio positivo, yo estoy enfermo. Pero vamos a recordar que ninguna prueba es 100% de seguridad, de estar completamente correcta, que usted tenga o no tenga esa enfermedad. Como toda prueba, vamos a tener cierto grado de error. Cuando usted hace esa prueba, ¿verdad? Y tiene como resultado, el resultado es positivo, usted cree que está enfermo. Pero recordemos que no existe una prueba perfecta. Este resultado no necesariamente es verdad. Si usted hace la prueba y da positivo y luego usted tiene la enfermedad, esa afirmación no está completamente correcta. Realmente usted está enfermo y por eso la prueba dio positivo. Así que tenemos el resultado de un examen y ese resultado es positivo. La verdad, la que nosotros tenemos es que está enfermo y por eso esa prueba dio como resultado ser positiva. La prueba me da un resultado positivo porque usted está enfermo. Así que de esas afirmaciones no son la misma cosa. La prueba puede ser positiva dado que usted está enfermo. Y usted está enfermo porque la prueba está positiva. Eso no va a sumar 100%. No es la misma situación ni la misma cosa. Para nosotros poder afirmar que esas afirmaciones son equivalentes, nosotros tenemos que confiar en lo que es la precisión de la prueba diagnóstica que nosotros estamos utilizando. Recordando que la precisión de la prueba se compone de dos partes, que una sería la sensibilidad que esa prueba tiene para hacer ese diagnóstico y la otra la especificidad de la prueba. Esos serán parte de los términos que abordaremos el día de hoy en este capítulo. El segundo objetivo que tenemos para estas pruebas diagnósticas clínicas, además de que ellas nos ayuden a hacer un rastreo de un factor de riesgo y hacer el diagnóstico de una enfermedad, es verificar una estimación de pronóstico con el paciente. Entonces tenemos un conjunto de variables que yo tengo, por ejemplo, colectadas de los pacientes. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que con ese conjunto de variables que yo tengo colectado, ese paciente esté vivo en 5 años? ¿Cuál es su mortalidad, por ejemplo? La probabilidad de que el paciente sobreviva o la probabilidad de morir en un periodo de tiempo determinado. Existen muchos detalles que vamos a abordar el día de hoy, pero todos son conceptos muy útiles. En conjunto, este video con el video del capítulo anterior, que sería nuestro capítulo número 11,
Serán videos que nosotros recomendamos para usted asistirlos en más de una vez para poder revisar esos conceptos, pensarlos, cómo pueden ser incorporados a su protocolo de investigación, ya que serán muy útiles en su vida académica como elaboración de su protocolo de investigación. Vamos a iniciar primero con el término utilidad. Vamos a determinar si esa prueba diagnóstica es útil. ¿Para qué sirven las pruebas médicas? Ellas realmente necesitamos que cumplan al menos 3 requisitos. El primero de ellos es que esa prueba sea reproductible. Si yo hago una prueba el día de hoy y yo repito esa prueba mañana, tiene que dar un valor igual o muy parecido. Las pruebas tienen que ser reproductibles. Número 2, necesitamos que ellas sean precisas. Una prueba debe dar siempre el mismo resultado. Eso quiere decir que la reproductibilidad de ese resultado necesitamos que sea siempre idealmente el verdadero, pero en muchos casos también puede ser que ese resultado no sea el verdadero, pero sí sea un resultado preciso. Realmente nosotros tenemos que intentar que esa prueba siempre sea lo más próximo a la realidad. Y el tercer requisito que nosotros necesitamos es que sea factible. Eso en respecto a la situación teórica, que las pruebas es muy similar a lo que podemos estudiar en el capítulo número 2. ¿Qué es lo que la prueba mide? Que si ella está midiendo lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una medición y cómo diagnosticar los pacientes con diabetes. Y decido que voy a utilizar la medida de glicemia en ayuno para hacer ese diagnóstico. La glicemia obviamente es una variable factible. Yo puedo utilizar para diagnosticar diabetes esa variable porque ella es factible, solo que cuando yo estoy generando una nueva prueba médica, por ejemplo, para ver el grado de glicemia, esa máquina tiene que mirar los resultados precisos, bien próximos de la realidad a los que yo tenga en sangre. Y esos tienen que ser obviamente dados reproductibles. Entonces, si yo estoy por ejemplo, en el mismo estado hoy, mañana el resultado de la prueba tiene que ser virtualmente el mismo porque estamos evaluando a la misma persona con el mismo equipo. Entonces, esas 3 características que nosotros vamos a necesitar tener es reproductibilidad, precisión y factibilidad. Sumadas generan lo que es la utilidad de una prueba diagnóstica. Eso es muy importante si la prueba tiene esos 3 requisitos. Eso es fundamental tanto para la toma de decisiones del médico, ¿verdad? La decisión clínica que nosotros vamos a tomar para ese paciente. Y va a decidir obviamente si ese paciente que yo estoy tratando está enfermo o no. Mi paciente, por ejemplo, dependiendo de la prueba, él va a sobrevivir o no. Esas son las decisiones clínicas o los desenlaces que los pacientes pueden tener, por ejemplo, un mayor riesgo en tener sí o no esa enfermedad. Entonces, la utilidad de una prueba nos va a llevar en cuenta esas características. Una prueba para validar una característica, por ejemplo, en un protocolo, tiene que ser muy bien pensada. Tengo que pensar siempre en que ella sea factible, exacta, precisa y reproducible. Si ese cuestionario que, por ejemplo, nosotros estamos aplicando en una investigación es reproductible y en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes condiciones, eso siempre nosotros tenemos que pensar al momento que nosotros decidimos utilizar un cuestionario como una prueba diagnóstica. En resumen básico de estos términos se encuentra más detallado en nuestro capítulo número 12, específicamente en la tabla 12.1. Ahí ustedes van a encontrar varias preguntas que van a intentar responder sobre las pruebas médicas. Como un ejemplo de esas preguntas que están contextualizadas en la tabla 12.1, tenemos cuál es la reproductibilidad de una prueba. ¿Cómo voy a medir esa reproductibilidad? Una cosa es saber si mi prueba, ¿verdad? Da el mismo resultado a lo largo del tiempo. Eso sería la reproductibilidad y eso se conoce como una prueba-reprueba, teste-reteste, que usted va a encontrar algunas veces en la literatura.
Si yo estoy probando mi prueba y ella nuevamente a lo largo del tiempo y en el mismo individuo, voy viendo que el resultado se mantiene, que el resultado es el mismo, eso con respecto a la variación que puede tener la prueba entre los observadores, entonces utilizando el mismo observador y el mismo sujeto que yo tengo dos resultados semejantes. Eso sería una prueba-reprueba y la prueba tiene que ser reproductiva, ¿verdad? Entre las personas que están evaluando. Entonces, por ejemplo, si yo aplico esa prueba y si usted aplica esa misma prueba y los resultados son semejantes, para validar lo que es la parte de la reproductibilidad de la prueba, usted tiene que llevar en cuenta lo que son las invariantes que se pueden mantener a lo largo del tiempo, si son diferentes observadores, si nosotros vamos a obtener siempre el mismo resultado. Estas medidas realmente serían reproductibles. ¿Cómo nosotros podríamos cuantificar si esa prueba que nosotros estamos aplicando es reproductible? Estas básicamente son las pruebas de concordancia. Como toda prueba de concordancia, son pruebas que sirven para evaluar las medidas y la reproducción de nuestras pruebas o de nuestros exámenes a lo largo del tiempo en lo que es la prueba y reprueba entre los observadores que están haciendo la evaluación y quien lo está evaluando. Las principales pruebas de concordancia que tenemos a nuestra disposición sería, por ejemplo, la prueba de capa, que es una prueba de concordancia para dos observadores. Entonces usted solo va a poder comparar dos observadores de cada vez, el observador número 1 y el observador número 2. Y la variable que vamos a evaluar tiene que generar un resultado de una variable dicotómica. Eso va a ser importante porque para el uso de esta prueba. Entonces, como ejemplo, vamos a imaginar que estamos evaluando un paciente. Y yo digo que ese paciente está enfermo por medio de una evaluación física. Otro médico puede ser, usted también examine ese paciente y dice si él está enfermo o no. Y usted va a generar obviamente una tabla 2x2 donde usted va a tener en una línea y columna, ¿verdad? Lo que son los datos del observador 1. Y en la otra línea y columna, los datos del observador 2, si el paciente está enfermo, sí o no. Y así este observador, en las diagonales, nosotros generamos una tabla 2x2 que me va a decir cuánto concuerda el observador 1 con el observador 2. Con respecto a saber si ese paciente está o no está enfermo. A mayor grado de concordancia que nosotros encontremos entre esos evaluadores, en el número de datos de las celdas de concordancia, eso puede ver que nosotros vamos a tener un valor en esa prueba más alto. En la prueba capa, ella tiene un valor de referencia que va de 0 a 1. Más cerca del valor de 1, mayor es la concordancia que va a presentar esa prueba que estamos evaluando. Y cuando nosotros tenemos una variable que no es dicotómica, por ejemplo, estoy evaluando un paciente y el resultado no es ni sí ni no para el diagnóstico, por ejemplo. Ahora voy a hacer un ejemplo de algo que no sea una variable dicotómica. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar dos máquinas. Una máquina evalúa hemogramas, glicemia, ¿verdad? Y tenemos otra máquina de otro fabricante que también evalúa exactamente lo mismo, hemograma y glicemia. Y yo colecto una serie de muestras de sangre, ¿verdad? De la misma persona y las coloco, estas muestras, las mismas muestras, una muestra va para la máquina 1 y otra para la máquina 2 y vamos a ver si esa variable numérica con el valor de, por ejemplo, solamente la glicemia. Ok, ahí nosotros vamos a tener la idea del coeficiente de variación. Es tener el valor que nos dio más el desvío padrón de las medias y dividir por la media. Cada máquina tiene el conjunto de muestras de la primera máquina donde también vamos a calcular la media y el desvío padrón.
Y ahí tengo el coeficiente de variación de cada una de esas de la máquina 1 y puedo hacer el coeficiente de variación de la máquina número 2. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos los dos coeficientes de variación y yo puedo comparar si ellos realmente tenemos una concordancia o realmente cuál sería nuestro mejor nivel de concordancia entre esa máquina 1 y máquina 2 que nosotros estamos evaluando para glicemia. Aquí no es recomendado utilizar una correlación de Pearson como medida de concordancia para este tipo de medidas. Entonces recordemos que va a ser mejor utilizar lo que es el coeficiente de variación entre esas pruebas que estamos realizando. ¿Por qué no es sugerido hacer una correlación de Pearson? Recordemos que es una medición lineal y recordemos que no necesariamente nosotros vamos a tener esa función lineal en los datos que nosotros estamos estudiando. Existe otra pregunta que nosotros necesitamos realizar y es pensar si la medida de reproductibilidad que hace CAPA, ¿verdad? Con las medidas es reproducible. Yo tengo las medidas repetidas y ahora mi pregunta es saber si están correctas en esa realidad. Está midiendo el verdadero valor, ¿verdad? De los individuos y los está expresando exactos o como nosotros vamos a medir esa precisión de la prueba. Es básicamente un estudio, vamos a pensar de tipo caso control, de lineamiento muy parecido, un estudio observacional transversal donde voy a comparar las medidas de la prueba y prueba de las personas que están, solo las que están enfermas, ¿verdad? Según la prueba, yo voy a comparar con el padrón oro que yo tengo de esas personas que dieron un resultado positivo en esa prueba alternativa que estamos utilizando. Necesitamos definir qué es una prueba padrón oro. Entonces vamos a definir ella como aquella medida entre todas las medidas posibles diagnósticas a utilizar, la cual ella está más consolidada desde el punto de vista teórico y con una mayor tasa de seguridad, y eso en general es un censo entre expertos o investigadores los que nos dan esos padrón oro para cada uno de las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, yo quiero medir el colesterol y quiero medir diabetes. Yo quiero medir, por ejemplo, el grado de diabetes en diferentes formas. Eso puede ser una evaluación médica, puede ser un criterio, un examen físico, para saber si usted tiene o no tiene diabetes. Puede ser un examen de sangre, puede hacer una glicemia, usted puede medir con el uso de medidas, por ejemplo, comportamentales, por ejemplo, las 3P que son conocidas en lo que es la diabetes, que sería la polidixia, la polifagia y la poliuria, ¿verdad? De esos pacientes. También podríamos pensar que otra opción sería el edema de miembros inferiores. Entonces, como nosotros podemos ver, existen varios métodos y medidas para que nosotros podamos evaluar con mayor precisión ese diagnóstico, que tiene obviamente esa prueba que nosotros estábamos diseñando para saber si esa persona tiene o no tiene el diagnóstico de diabetes. Cada uno de estos métodos que pueden estar siendo utilizados, ¿verdad? Tienen diferentes puntos de precisión. Entonces, ¿cuál es el más tradicional dentro del campo de la investigación? Recordando la medida que con más precisión será la prueba para ese padrón oro. Recordemos que nosotros, si queremos crear una nueva medida, ella siempre tiene que ser lo más cercana posible al padrón oro que nosotros ya tenemos disponible en el mercado. Entonces tenemos un ejemplo, ¿verdad?, del padrón oro utilizando para diagnosticar diabetes. Sería, por ejemplo, la glicemia en ayunas como un ejemplo. No quiere decir que ella sea correcta siempre, pero será que tendrá el menor grado de error dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Y a veces, obviamente, la prueba padrón oro es la medida más antigua de varias pruebas obtenidas ya utilizadas
y que se puede estar elaborando, ¿verdad?, una nueva metodología para evaluar mejor esa enfermedad, y yo quiero comparar esa nueva metodología que yo quiero desarrollar con el padrón oro. Obviamente, en lo mínimo ella debe de ser similar al padrón oro para poder tener una precisión aceptable, como nosotros vamos a evaluar entre las pruebas nuevas y las pruebas clásicas. Ahí vamos a necesitar de medir la sensibilidad de la prueba y la especificidad de esa prueba. Cuál es el valor predictivo que ella tiene, cuál es positivo o negativo, ¿verdad? Y con base en esa información nosotros podemos crear una curva de ROC con esos datos. Serían las principales medidas, ¿verdad?, de precisión de la prueba comparada con la prueba padrón oro. Y la tercera pregunta que nosotros necesitamos realizar es con qué frecuencia los resultados de las pruebas van a afectar la decisión clínica. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, pensemos un médico que no es tan bueno, por decirlo así, y él no realiza una buena examen clínico, una buena anamnesis, y solicita, por ejemplo, una batería de exámenes entre 20 y 30 exámenes. Usted realiza todos los exámenes que fueron pedidos y retorna con el médico llevando sus resultados. Algunos de esos exámenes son más relacionados con la enfermedad que usted tiene probablemente, y otros exámenes son de descarte. Si yo apliqué, por ejemplo, en los exámenes con el resultado positivo, no es tan importante como el examen diagnóstico. Realmente buenos médicos es aquel que va a realizar un buen examen físico, una evaluación clínica completa primero, hace una buena anamnesis y con base en esa anamnesis hacer una buena hipótesis clínica de qué tipo de enfermedad usted está teniendo y la correlación que tiene con algunos disturbios, ¿verdad? Con base en eso yo defino qué exámenes pueden confirmar mi hipótesis diagnóstica y escojo obviamente otros exámenes para tener un mayor poder de decisión que me descarten otras enfermedades. Cuando nosotros usamos, por ejemplo, esos exámenes para descartar la enfermedad, pero sí va a aumentar obviamente la probabilidad de tener la enfermedad que yo tengo como hipótesis diagnóstica. Entonces, cuando nosotros aplicamos una batería de exámenes, algunos de esos exámenes pueden afectar la decisión clínica o pueden corroborar la hipótesis diagnóstica. Y tengo exámenes que son obviamente para descartar el otro diagnóstico, y si mi paciente da positivo o negativo en ese examen no va a importar mucho. Pero ellos me pueden servir mucho como una confirmación. Eso es muy importante, ya que aquellos médicos que aplican una batería de exámenes sin verificar clínicamente por medio de un examen físico y una buena anamnesis, todos los exámenes pedidos van a tener exactamente el mismo rigor sobre la decisión médica que nosotros vamos a tomar. Muchas veces eso puede realmente complicar, ¿verdad? En vez de ser una herramienta que nos ayude, como son los exámenes, ya que yo pedí muchos exámenes que realmente son irrelevantes para una enfermedad porque dio positivo por azar en una persona. Y voy a necesitar continuar investigando porque realmente no formé una hipótesis diagnóstica clínica correcta. Si la seguridad de que ese examen, por ejemplo, que yo pedí con una hipótesis diagnóstica, sea positivo y esté relacionado con el diagnóstico, usted va a hacer obviamente más evaluaciones y va aumentando la probabilidad de que nosotros estemos enfrente de lo que son los falsos positivos. Esos exámenes positivos en ese paciente sí es realmente tener la enfermedad, así que debemos de tener mucho cuidado con ello. Y eso es muy importante, de no hacer exámenes de más. El mejor médico no es el que pide más exámenes, realmente es el que pide exámenes en base a una hipótesis diagnóstica basado en la clínica que el paciente presenta. Así nosotros evitamos obviamente tanto de tener falsos positivos como falsos negativos. Y es justamente por eso que nosotros debemos de tomar mucho cuidado para poder seleccionar los mejores exámenes
para el diagnóstico positivo y los mejores exámenes para descartar ese diagnóstico. Que nuestras medidas sean realmente relacionadas con ello. Que los exámenes de decisiones clínicas, por ejemplo, que yo voy a aplicar cuando es muy frecuente, los resultados son diferentes. El examen tiene que tener una sensibilidad y especificidad baja. Si el examen que yo estoy aplicando tiene una especificidad muy alta, entonces eso no va a ser tan bueno para decir que no tengo la enfermedad. Eso se utiliza como un examen, por ejemplo, de descarte de algunos otros casos. Algunas veces entre la comparación de mi examen alternativo que estamos probando y el examen padrón oro, nosotros observamos que no es bueno, que está malo. No concuerda, por ejemplo, con el padrón oro. Quizás ese examen no sea bueno como diagnóstico. Pero nosotros tenemos que pensar que puede ser muy útil para realizar el descarte de la enfermedad según algunos ejemplos. También tenemos que pensar cuál es el costo, cuál es el riesgo y la aceptabilidad de un examen. A ver si yo tengo buenos exámenes, pero esos exámenes obviamente son muy caros. Tengo un examen muy bueno, pero por ejemplo ese examen me da mucho riesgo, es un examen muy invasivo. Entonces, ¿será que realmente vale la pena hacerlo o no? Muchas veces el padrón oro es un examen muy invasivo, por ejemplo, una biopsia, y eso me expone a un riesgo alto el paciente. Muchas veces, si yo consigo desarrollar un examen alternativo que no sea invasivo, puede ser que no sea tan correcto en una buena parte de los casos, pero obviamente eso me va a bajar el riesgo y vale la pena. Siempre va a ser importante la discusión entre el costo y el riesgo y obviamente la aceptabilidad que tiene cada uno de esos exámenes en la parte clínica. Entonces aquí vamos a entrar en una situación económica del costo del examen. Quizás en algunos lugares, obviamente por su geografía, como en todos los países, vamos a tener áreas que geográficamente no sean tan accesibles. Vamos a tener acceso a realizar ese examen padrón oro que nosotros nos gustaría realizar en toda la población. Entonces usted puede aplicar ese examen, que obviamente tiene un costo más bajo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un screening poblacional, es mejor aplicar un examen de bajo costo y que ahí nosotros podemos incluir, disminuir lo que es el efecto adverso que puede tener un examen que es clasificado como el examen padrón oro y tal vez sea muy bueno de lo que es aplicar, ¿verdad? En los pacientes que tengan más riesgo de tener la enfermedad, solamente para ellos aplicar el examen padrón oro, ¿verdad? Viendo el riesgo que esto puede tener. Y vale la pena utilizar, no vale, ¿verdad? La pena utilizar, por ejemplo, para un screening poblacional, el padrón oro, tanto por el costo elevado y el riesgo que este examen tiene. Recordemos que la realización de un examen, si usted consigue diseñar un buen examen con una buena sensibilidad, precisión, reproductibilidad, será un examen que realmente va a ir a mejorar lo que es el desenlace clínico. Es un examen casi perfecto. Cuando yo lo aplico en usted, yo consigo tener una buena confiabilidad, por ejemplo, si usted tiene o no tiene la enfermedad. ¿Será que realmente saber eso me ayuda a prever, por ejemplo, el pronóstico de la sobrevida? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar acerca de una enfermedad genética denominada lo que es Huntington. Esta es una enfermedad degenerativa genética que va a afectar obviamente lo que son los ganglios de la base del cerebro, que lleva obviamente a problemas motores y cognitivos en su fase final. La enfermedad de Huntington no va a tener cura. Una vez que usted sea diagnosticado, obviamente todos van a hacer tratamientos conservadores en la fase paliativa. Y si yo consigo, por ejemplo, hacer un examen genético en sangre que detecte el 100% y confirme que esa persona está con la enfermedad de Huntington,
ese examen es perfecto, tiene, por ejemplo, exactitud, preciso y es reproducible. Pero saber el resultado de ese examen me va a ayudar realmente a lo que va a ser mejorar el pronóstico de la enfermedad. No, realmente va a ser un examen bueno, pero no va a afectar obviamente lo que es el pronóstico. Entonces usted puede gastar mucho esfuerzo muchas veces en desarrollar un examen perfecto, pero al final eso no va a servir para nada, porque no va a disminuir obviamente ni el dolor ni el sufrimiento del paciente. Así que una pregunta útil que nosotros debemos de pensar siempre va a ser eso al desarrollar un examen. Por ejemplo, también puede ocurrir todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en un examen para detección de cáncer de próstata. Puede ser evaluando, por ejemplo, varios marcadores bioquímicos sanguíneos. Si yo consigo hacer un examen diagnóstico para cáncer de próstata que detecte él en un estado inicial, por ejemplo, yo fui detectado en ese examen con el riesgo de tener cáncer de próstata. Y después hice los exámenes Padrón Oro y conseguí iniciar lo que es el tratamiento. Y con ello consigo, obviamente, ahí sí mejorar el pronóstico, la cantidad de años de vida de ese paciente. Que en comparación con el ejemplo anterior de la enfermedad de Huntington, nosotros no vamos a tener esa cura. El examen puede ser muy preciso, exacto, y aumentar el poder diagnóstico, pero no va a mejorar en nada lo que es el pronóstico de nuestro paciente. Exámenes para cáncer, por ejemplo, de próstata, dan muchos falsos positivos o falsos negativos, no tienen una buena especificidad. Pero si usted aplica ese examen y usted se comienza a tratar aún con el riesgo, para cáncer su sobrevida va a aumentar mucho. Entonces, exámenes relativamente malos a veces pueden mejorar lo que es el pronóstico de la enfermedad en algunos casos, y exámenes muy buenos no van a hacer ningún cambio en el pronóstico de esas enfermedades. Eh, en el libro vamos a encontrar esa discusión mejor ejemplificada en lo que es la tabla 12.1 de este capítulo, la cual va a ser muy útil que usted deba de pensar en lo que es la utilidad de una prueba médica, si esa utilidad realmente buena, si es o no lo es, comparando esa nueva prueba que usted está haciendo, ¿verdad? O examen, siempre con el Padrón Oro. Es una decisión muy importante. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo responder esas 4 preguntas, hablando sobre la reproductibilidad, exactitud y precisión. ¿Cómo esa prueba afecta la decisión clínica? Si esa prueba va a mejorar realmente el pronóstico clínico del paciente que estamos tratando. La primera pregunta importante que vamos a enfocar es acerca del ciego de nuestro estudio. Eso en nuestros protocolos, si nosotros tenemos lo que es el ciego de nuestra muestra, sí o no, y eso va a afectar obviamente lo que es el juzgamiento clínico y la exactitud de la prueba. Queremos mucho que nuestras muestras que no son ciegas, obviamente el desempeño que va a tener el paciente va a ser diferente, y es algo importante que nosotros debemos de pensar. Otra cosa, cuando nosotros vamos a probar si el examen médico va a tener una calidad, una validad o una calidad también externa, nosotros podemos generalizar esos resultados en la población. Eso va a ser algo muy importante. Porque un examen con una validad externa tenemos que pensar en una fuente de error. Eso nosotros ya lo habíamos estudiado en lo que fue el capítulo número 3, y la capacidad que nosotros tenemos de generalizar en esa muestra. Si usted va a colectar, por ejemplo, un conjunto de datos para probar un nuevo examen médico y no realiza un cálculo de muestra, yo estoy comprometiendo mucho lo que es mi validad externa. Puede ser que mi examen es muy representativo, muy bueno, exactamente solamente con mi muestra, y que yo no pueda llevar ese examen que estoy desarrollando a una población en general.
Vamos a hacer un buen uso de lo que son las estrategias del cálculo de muestra. Por ejemplo, si tengo un examen clínico que fue baseado en una población exclusivamente clínica, esa prueba va a ser muy buena para lo que es el diagnóstico en una población clínica, no para una población en general. Eso va a modificar lo que son los valores de especificidad y sensibilidad y exactitud, sean diferentes dependiendo dónde yo estoy aplicando ese examen. Por ejemplo, si yo tengo una muestra que solo incluye lo que son hombres, si mi examen diagnóstico obviamente va a tener un muy buen diagnóstico solamente para el género masculino. Pero al momento, por ejemplo, que yo quiera aplicar esa prueba a la población femenina, podemos encontrar una mayor variación, ¿verdad?, de los datos encontrados y un error mayor. Así que esa prueba es realizada solamente, por ejemplo, si mi población solo fue personas con la enfermedad, esa prueba va a ser muy buena para esa población que presenta ya la enfermedad. Pero al momento de realizar esa prueba en general no vamos a encontrar los resultados o nuestra variabilidad va a ser mayor y quizás sea mejor hacer una nueva prueba para evaluar la población general. Así que son puntos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de estar diseñando nuestro protocolo. Otro punto acerca de la prueba Padrón Oro, tenemos que ver que existen algunos casos en que esa prueba Padrón Oro es definida específicamente, por ejemplo, por algunas sociedades. Por ejemplo, una sola en la sociedad de cardiología, si usted va a ser diagnosticada, por ejemplo, el diagnóstico, los criterios diagnósticos, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca, ya están descritos, ¿verdad?, cuáles van a ser esos criterios. Si usted tiene esos criterios de insuficiencia cardíaca, esos criterios ya fueron definidos por una banca o un panel de expertos en el tema. Puede tener obviamente algunos cambios eventuales, ¿verdad? O lo que son actualizaciones que se llaman con esos convenios que se hacen, ¿verdad?, de las sociedades. Y con el tiempo también, como existen, ¿verdad?, por ejemplo, para el Padrón Oro, que sería la combinación, por ejemplo, de varias variables. Y un ejemplo de ello, ¿verdad?, del uso de esas variables, es para el diagnóstico, por ejemplo, que nosotros tenemos para lo que es síndrome metabólico. Por ejemplo, para dar nosotros el diagnóstico de síndrome metabólico, tenemos que tener, por ejemplo, la unión de al menos 3 factores, o de que de esas variables bioquímicas podemos contar los casos que son Padrón Oro. Y en algunos pacientes, ¿verdad?, presentan, por ejemplo, podemos encontrar un paciente que tenga 2 de esos criterios. Y una tercera, por ejemplo, está en el borderline, en el límite superior para entrar como ese criterio diagnóstico, porque son pruebas bioquímicas. Pero podemos observar que, por ejemplo, mi prueba de Padrón Oro puede ser modificada o tiene una amplia variedad, ¿verdad? Y eso va a depender obviamente de la definición que nosotros estemos utilizando para ello. En algunos de estos casos, la prueba Padrón Oro puede variar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y que se está utilizando. Y las variables están siendo utilizadas, obviamente, para definir lo que es el Padrón Oro. Y eso también podemos conocerlo en la literatura como un bias de incorporación, un error de esa incorporación, y eso pasa cuando, por ejemplo, está compuesta por más de un atributo y no necesariamente se necesita tener todos los atributos para hacer el diagnóstico de esa enfermedad. Así por lo menos usted tiene alterado, puede definirse como un portador de esa enfermedad y los otros atributos se van a ir incorporando como riesgo, por ejemplo, para aumentar esa enfermedad, y por eso se conoce como un error o un bias de incorporación. Y a veces esa prueba de Padrón Oro que tenemos por esa causa que fue incorporada esos otros atributos puede ser un bias. Así que ese es otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta en criterio de lo que son los datos positivos. Si yo estoy dentro del grupo positivo de esa enfermedad, ¿cómo definimos que esa persona tiene la enfermedad?
¿Cómo vamos a definir si yo estoy siendo diagnosticada con diabetes? Con el uso, por ejemplo, de una glicemia en ayuna, donde, por ejemplo, todo valor arriba de 100 miligramos por decilitro ya es el criterio que tenemos de corte para hacer el diagnóstico. ¿Cómo vamos a establecer esos puntos de corte? Por ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo de lo que es la renda. Y vamos a, por ejemplo, a determinar si una persona tiene una renta alta con una pregunta y todos los demás, todos tenemos un salario, el cual es una variable obviamente continua, ¿verdad? Yo necesito tener una nota de corte para poder definir cuánto va a ser una renta alta y cuándo va a ser una renta baja. En ese sentido, para mi población en estudio. Y esa nota de corte puede ser utilizada por medio de la población que nosotros hemos recolectado los datos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos utilizando para pruebas, ya no, por ejemplo, ya no necesariamente podemos hacer uso de esa media, podemos usar una prueba, ¿verdad? Para detectar cuáles van a ser los puntos de corte en ese examen. En ese caso, una herramienta muy útil sería la creación de lo que son la curva de ROC, y ahí nosotros podemos realizar lo que son los puntos de corte. Pero si nosotros necesitamos, por ejemplo, crear una escala, nosotros vamos a necesitar hacer las notas de corte. Ya hablamos de varios tópicos, ¿verdad? Durante el desarrollo de este capítulo, y uno de ellos sería la reproductibilidad, ya que las pruebas para evaluar reproductibilidad, el principal delineamiento para evaluar la reproductibilidad serían las pruebas pareadas. Yo tengo un extremo positivo y en el otro tengo los casos negativos y la medida de uno antes y después. Luego tenemos esos mismos resultados del lado negativo y son pruebas de medidas repetidas, y así podemos evaluar las medidas repetidas para pruebas y repruebas. Así que eso va a ser algo muy importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una prueba que ella tiene un resultado positivo en la medida para un grupo de pacientes, luego yo mido nuevamente esos mismos pacientes positivos y negativos, y si esa variable es dicotómica, nosotros vamos a tener que aplicar la prueba de Magner, la cual consiste, ¿verdad?, en la concordancia de variables dicotómicas por el tiempo, y podemos aplicar lo que es la prueba kappa para reproductibilidad. Pero si estas son variables continuas, como hablamos anteriormente, usted puede aplicar lo que es el coeficiente de variación. Usted puede hacer lo que son análisis de gráficos, como por ejemplo los que son llamados de blend out. Para nosotros poder evaluar pruebas diagnósticas, es una variable continua y es otra opción que nosotros podemos realizar. Ahora, hablando un poco acerca de la exactitud de las pruebas utilizadas, podemos utilizar los diferentes estudios. Por ejemplo, podemos utilizar un estudio de casos y controles, y yo quiero verificar una medida de exactitud en una prueba diagnóstica. Yo tomo todas las personas, ¿verdad?, del grupo. En ese caso yo aplico las pruebas, ¿verdad?, positivo, negativo, y ahora en el grupo control también positivo, negativo. Basándome en eso, y yo puedo ver, por ejemplo, si el estudio transversal de caso y control, yo tengo mayor número de casos positivos y un mayor número de resultados negativos de la prueba en las personas control, como un ejemplo. También podemos hacer un chi cuadrado, medidas de sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo o negativo. Para esa prueba, usted también puede hacer exactamente lo mismo para los tipos de estudios de corte. Por ejemplo, imaginándose que yo tengo las personas del estudio en el momento cero y tengo el grupo expuesto y no expuesto, y después en el estudio de corte aplico esa prueba, y así yo voy a tener mis casos positivos y negativos al final de ese segmento, en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Eso sería muy parecido a una tabla 2x2 y muy similar en el estudio de casos y controles.
Solo que en vez de hacer una prueba de especificidad y sensibilidad, ahí nosotros podemos utilizar mejor lo que son las medidas de riesgo. La probabilidad de dar positivo que no fue realizada, ¿verdad?, en evaluación previa. ¿Cuál es el riesgo dado que yo estoy en el grupo expuesto? Que esta enfermedad, ¿verdad?, en un cierto periodo de tiempo podemos utilizar una prueba también multivariada que se conoce como el nombre de un análisis de Cox o análisis de sobrevida. Si mi desenlace en esa enfermedad, recordemos que tiene que ser una variable dicotómica o por ejemplo mortalidad o por medio de una regresión logística para un estudio de corte. Para evaluar la exactitud, por ejemplo, de una prueba en el estudio de casos de control transversal observacional, podemos usar lo que es la factibilidad o razón de velocidad, ¿verdad? O una curva ROC. Ya en estudios, por ejemplo, de corte longitudinal y donde tenemos una variable de tiempo, podemos utilizar una variación de la regresión logística, donde nosotros podemos realizar lo que es el análisis de sobrevida de Cox o un modelo de sobrevida Cox. Estas son dos técnicas, ¿verdad? Estadísticas. Vamos a dejar obviamente una referencia aquí en nuestro video de cómo hacer una curva Hawk y cómo hacer un análisis de sobrevida también Cox. En esos casos con más exactitud. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el análisis de la curva ROC. Y esa información nosotros la podemos encontrar en lo que es la tabla 12.2. Aquí hay un resumen de ello, específicamente hablando de lo que es la sensibilidad y especificidad acerca del valor predictivo positivo y negativo cuando hablamos de la sensibilidad de una prueba, en la capacidad de la prueba de detectar que si usted tiene o no tiene la enfermedad. Así que una cosa diferente para probar en nuestras pruebas, ¿verdad? Si se está siendo realizada, sea positivo o negativo, y el padrón oro sea positivo o negativo. Está bien resumido en lo que es la tabla 12.2. ¿Qué es la especificidad? Esa va a ser la capacidad de mi prueba en decir que yo no estoy enfermo, que yo pertenezco al brazo negativo, ¿verdad? Y eso podemos encontrarlo en la tabla 12.2. La sensibilidad es el número de personas que no tienen la enfermedad tanto en la prueba alternativa como en la padrón oro. No tienen la enfermedad entre todos los negativos en el padrón oro. Recuerden que estamos comparando una prueba alternativa con el padrón oro. Las medidas de sensibilidad son cuando mi prueba alternativa y el padrón oro, los dos concuerdan obviamente en detectar la enfermedad dentro de todos los que tienen la enfermedad dentro del padrón oro. La especificidad es el número de personas que no tienen la enfermedad tanto en la prueba alternativa como en la padrón oro. Para todos los que dieron negativos en la prueba padrón oro. Es bastante similar a la definición de la medida de concordancia. Que es el valor predictivo positivo o negativo, ¿verdad?, respecto a la capacidad de mi prueba alternativa en detectar la enfermedad. La sensibilidad y la especificidad es respecto a la capacidad que tiene la prueba padrón oro en detectar la enfermedad o la ausencia de ella. Cuando hablamos del valor predictivo positivo, nos referimos al número de personas positivas en la prueba alternativa, en la prueba padrón oro, dividido entre las que dieron positivos en la prueba alternativa. En el grado de concordancia entre lo que es la prueba alternativa y el padrón oro, dividido entre todas las personas que dieron positivo en la prueba alternativa. Ese valor predictivo negativo se refiere a todas las personas que dieron negativo tanto en la prueba alternativa como en la prueba padrón oro, dividido entre todas las personas que dieron negativo en la prueba alternativa. Recopilando, nosotros ya podemos observar que la sensibilidad y especificidad
son específicas para la prueba Padrón Oro. Cuando nos referimos al valor predictivo positivo y negativo, lo hacemos en referencia a nuestra prueba alternativa. Si usted tiene una especificidad y sensibilidad alta, eso quiere decir que mi prueba Padrón Oro es buena. Mire bien, así si es exacto, por lo contrario tenemos un valor predictivo positivo, quiere decir que mi prueba alternativa es muy buena, siendo una alternativa para el uso en vez de la prueba Padrón Oro. Y la curva de ROC obviamente lleva lo que es un gráfico, y vamos a dejar aquí abajo lo que es un diseño por aquí de una prueba para verificar, ¿verdad? La veracidad de mi prueba alternativa, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad de detectar el verdadero valor, que sería el Padrón Oro. Ese valor, obviamente, de la curva está basado en lo que se llama un indicador, ¿verdad? Ese se llama lo que es el indicador de veracidad, que está obviamente basado en cuánto eso es verdad. Eso es una afirmación. Entonces yo estoy comparando afirmaciones y yo quiero saber cuál es el verdadero o el más probable. La razón de verdad en la curva Hawk, ¿verdad? Nosotros nos lleva a medir lo que es la probabilidad de los resultados de la prueba alternativa sea positiva y verdadera, dado que yo tenga la enfermedad. Es la probabilidad que mi prueba sea positiva y la prueba alternativa, dado que yo tenga la enfermedad, según el Padrón Oro. Y es la probabilidad de que mi prueba esté acertando, ¿verdad? Dado que mi prueba Padrón Oro dice que tengo la enfermedad. Es la primera afirmación de las tres, la probabilidad de que mi prueba alternativa, obviamente en decir que yo tengo la enfermedad, dado que yo tengo la enfermedad según mi prueba Padrón Oro. Entonces, básicamente, en esta división entre lo que es la especificidad y sensibilidad, y la razón de veracidad. La idea es que cuando la razón de veracidad da 1, la prueba es igual de buena, que decir que usted sí tiene la enfermedad y o no tiene la enfermedad. No es una prueba que está haciendo una buena discriminación. Cuando la razón de veracidad es 1, quiere decir que no ofrece ninguna información. O sea, él genera la misma probabilidad de decir que usted tiene o no tiene la enfermedad. Así que no será una buena prueba en decir si usted está con la enfermedad. La detección, en este caso de casos positivos, igual para la detección de casos negativos. Si la razón de verdad que nosotros tenemos es mayor que 1, es decir, que ella presenta mayor sensibilidad para descartar la enfermedad, es mejor para descartar que no tengo la enfermedad. Si la razón de veracidad es menor que 1, es muy bueno para decir que yo no tengo la enfermedad en ese caso, y es una prueba buena para descartar la enfermedad. Entonces, la idea de la razón de veracidad es comparar dos afirmaciones. Si la probabilidad de esas dos afirmaciones es igual, la razón de veracidad es 1, y eso es malo, ¿verdad? La prueba no está haciendo una buena discriminación. Y cuando ella tiene un valor mayor que 1, mi prueba diagnóstica es mejor, en este caso, para decir que tengo la enfermedad en comparación al no tener la enfermedad, o sea, la sensibilidad está mejor. Si la razón de veracidad está entre el valor entre 0 y menor que 1, es mucho mejor esa prueba para decir que usted no tiene la enfermedad, y la razón de veracidad es el valor que está obviamente arriba, ¿verdad?, de la curva de ROC, conforme al diseño muestral. Así que puede determinar lo que es una nota de corte en función de un valor cualquiera encima de aquella curva que ha sido diseñada. Dependiente del valor, obviamente, que usted tenga, ¿verdad?, en la curva, usted va a tener la especificidad y la sensibilidad para esa prueba diagnóstica, y ahí usted decide si usted quiere una prueba con mayor sensibilidad, se va a buscar una nota arriba, y si usted quiere una prueba con mayor especificidad, voy a colocarlo abajo de la nota de corte, y así la curva va a ser obviamente, ¿verdad?
una curva que todos aquellos valores que estén arriba, ¿verdad? De lo que es el punto de veracidad, cuando el valor está más cerca de la parte superior, quiere decir que esa curva está más sensible y menos específica. Y cuando más cerca está de la parte inferior, esos datos estarían obviamente más específicos, pero menos sensibles. Aquí dejaremos una referencia, ¿verdad? De esa parte matemática, cómo se desarrolla lo que es la curva de ROC. Pero esperemos que esta explicación haya quedado bastante clara en función de cómo es la aplicación de la curva de ROC, ¿verdad? Lo que son estos tipos de pruebas. Así que eso va a ser algo que necesitamos que quede bien claro, específicamente en el desarrollo de este capítulo, ¿verdad? Esta obviamente no es una información tan fácil de digerir y quizás tendremos que ver, o sea, hacer varias visitas a este video o rever estas partes, ¿verdad? Para que vayan quedando un poco más claras en otras ocasiones. Nuestro próximo tópico será hablar de lo que son las medidas de precisión clínica. El capítulo se enfoca, ¿verdad? Obviamente en lo que eso indica, ¿verdad? Y existen varias, pero vamos a enfocarnos específicamente en las dos principales, que es la técnica de predicción, donde usted aplica una prueba en usted hoy y quiero saber el grado de pronóstico, ¿verdad? De esa prueba. Por ejemplo, el tener diagnóstico, ¿cuánto me informa ese diagnóstico lo que es la sobrevida? La mortalidad, el grado de remisión, mejora lo que son las complicaciones de la enfermedad. Entonces, generalmente son pruebas clínicas para ver lo que es la predicción de la enfermedad clínicamente. Son pruebas longitudinales, entonces en el momento basal tenemos todas las personas que son expuestas y las no expuestas. Usted aplica esa prueba clínica en todos, todos en ese momento basal obviamente van a ser negativos, pero vamos a ir dando seguimiento a lo largo del tiempo y vamos a ir realizando aplicaciones, ¿verdad? De esas nuevas pruebas. Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, que ven un segmento de esas personas por 2 años, pero en cada 6 meses en esos 2 años fue aplicado esa prueba. Entonces tendremos 4 medidas para las personas expuestas y no expuestas y 4 resultados de la misma prueba diagnóstico a lo largo de esos 2 años que fueron evaluadas cada 6 meses. Así que podemos verificar eso. Entonces, yo tengo, por ejemplo, las personas expuestas. Dentro de ese grupo expuesto, por ejemplo, las personas que fuman y yo tengo las personas que pueden desarrollar cáncer con mayor incidencia a las personas no expuestas y que no fuman. Pero además también nosotros podemos detectar por la prueba que esa prueba, por ejemplo, haciendo la realización cada 6 meses de esa aplicación y dependiendo de la aplicación de la prueba eh, y ser expuesto, puede aumentar la probabilidad en desenvolver, ¿verdad? O el desarrollo de la enfermedad. Y este es un detalle sumamente importante. Resultando de la prueba ser positivo, quiere decir que tiene una mayor probabilidad de que usted esté enfermo, pero no necesariamente ser verdad, porque recordemos que esas pruebas pueden tener falsos positivos y dar un negativo en la prueba no quiere decir que usted no esté enfermo. Eso puede también ser un falso negativo. Entonces, una cosa es que usted estar enfermo y ser del grupo expuesto porque usted fuma, tiene cáncer, y otra cosa es la prueba ser capaz de hacer esa detección. La idea es que las pruebas tengan una buena sensibilidad y una buena especificidad para poder afirmar que usted está enfermo con el menor tiempo posible y usted para poder ser excluido, ¿verdad? Y descartar la investigación y poder obviamente iniciar su tratamiento en caso que ese sea necesario. Eso sería la idea de lo que es el pronóstico. Usted tiene, por ejemplo, dos formas de probar la primera. La primera sería los riesgos proporcionales de Cox o un análisis de sobrevida de los casos, ¿verdad? Que esto va a decir cuáles son las variables previstas, ¿verdad? Por el tiempo hasta el desarrollo de la enfermedad y la variable dependiente en la que la prueba de Cox es el tiempo hasta ese evento.
Entonces, en ese evento puede ser que usted sea diagnosticado con la enfermedad, puede ser la muerte de ese paciente, puede ser los años de sobrevida, puede ser el tiempo hasta de un desenlace que se ha definido, obviamente por nuestra investigación. En el modelo Cox, usted va a colocar varias variables diagnósticas, así que usted va a tener resultados de la prueba diagnóstica. Usted puede colocar también en ese modelo lo que son las variables de confusión. Usted puede colocar las variables de adherencia que hemos hablado anteriormente, el número de variables que usted desee para intentar prever así el diagnóstico, que es el tiempo que lleva, por ejemplo, hasta que usted pueda tener el evento o ser curado o morir o los años de sobrevida. Esta prueba principalmente es de predicción clínica. Es la regresión de Cox o los riesgos proporcionales de Cox, que es una variación de la regresión logística donde lleva en cuenta el tiempo. El otro tipo es llamado árbol o decisión de árbol. Este modelo en comparación por ejemplo, a los análisis de sobrevida de Cox, son muy similares. Solo que en este modelo de árbol, la decisión, hay un orden en esas variables según la importancia para nuestro diagnóstico. Y en el modelo de Cox, él lo que dice son las previsiones. Las variables importantes para el riesgo o para el pronóstico de estar curado o de morir. Él va a dar una lista de variables y relevantes y el peso que cada una tiene. Por ejemplo, si tengo 10 variables que coloque en mi modelo de Cox, me va a decir de las 10 variables dentro de los 3 modelos. Sí, son importantes para ese pronóstico, pero no me va a decir cuáles son las más importantes y el peso que cada una de ellas tiene para definir ese diagnóstico. Así que esa va a ser la principal diferencia, ¿verdad? Si hay un mayor o menor interés, ¿verdad? En esa variable. Y eso nosotros lo podemos ver más específicamente en lo que es la figura 12.2. En ella encontramos una prueba diagnóstico para verificar el grado de bacteria. Entonces, por ejemplo, si usted cuenta con esa bacteria según la figura 12.2, tiene un valor mayor que 1, hago la prueba diagnóstica y veo que hay más bacterias de que un valor determinado. Entonces eso me quiere decir que hay un riesgo elevado. Si usted tiene un valor menor que eso, yo coloco a usted en un grupo de menor riesgo. Pero ahí yo tengo otra variable que puedo evaluar. Y por ejemplo, yo tengo 3 variables a evaluar. La coloración de las bacterias, si está arriba de un cierto valor, ya afirmo que usted tiene riesgo, y si no tiene un valor arriba, yo voy a evaluar, por ejemplo, los neutrófilos, que sería otra medida bioquímica que yo evaluando los neutrófilos. Y si usted tiene, por ejemplo, un valor arriba por ejemplo, de un 15%, usted entra en el otro grupo. Y si está por debajo el número de porcentaje de neutrófilos, usted estaría en el grupo de bajo riesgo. Entonces la idea del árbol de decisión es tener una unión de lo que son los riesgos y ella me formar cuál sería el riesgo principal y por ejemplo los otros a evaluar, ¿verdad? De esos otros riesgos y por ejemplo así hacer la definición de cuáles de esas características que yo tengo van a ser las principales a evaluar. Y por ejemplo, si yo encuentro en ese 15%, menor del 15% del conteo de neutrófilos, entonces yo voy a contar cuántos neutrófilos tengo y si se encuentra, por ejemplo, arriba de 150, yo entro en la categoría de riesgo alto, riesgo positivo, y si es menor, por ejemplo, de 150 neutrófilos, entonces yo voy a hacer una evaluación de otra variable, por ejemplo, el estado mental. Y si la alteración es positiva, voy a tener riesgo alto y si fuera negativa, yo voy a tener un riesgo bajo. Entonces el análisis de árbol puede ser muy útil para lo que es crear un algoritmo, ¿verdad? En el tratamiento, ¿verdad? En la parte clínica, ya que nos va a decir qué tanto es el valor que tiene esa variable para la toma de decisiones. Por ejemplo, en el formato de árbol, sí podemos evaluar, ¿verdad?
El pronóstico es más directo, ¿verdad? También, por ejemplo, si queremos evaluar eso en la curva de ROC, ella me da la lista de los predictores, ¿verdad? Que es un aumento o que reducen el riesgo y el peso que cada uno tiene de ellos en el análisis de árbol, además de darme toda esa información, va a crear un algoritmo que al menos me va a dar un orden de esas variables en el pronóstico, ¿verdad? Y eso va a depender de la necesidad que tengamos para el uso de uno o otro de esas variables. Obviamente es más utilizado lo que es la curva de Cox. En el análisis de árbol es poco común, pero la tendencia actualmente con los software, ¿verdad?, estadísticos es que ella sea más prevalente en el uso de los algoritmos clínicos. Y por fin, estamos llegando a la parte final, que es el estudio sobre los resultados de las pruebas. Así que vamos a regresar al ejemplo anterior del cáncer de próstata o síndrome de Huntington. Que de nada, ¿verdad? Obviamente servía tener una prueba muy buena si eso no va a afectar mi decisión clínica. ¿De qué sirve tener una prueba muy mala? Pero en eso puede, o sea, sí puede ayudar a aumentar la sobrevida del paciente, como era el cáncer, el ejemplo del cáncer de próstata. Primero vamos a pensar sobre el rendimiento diagnóstico, ¿verdad? Eso es una decisión muy importante para el cáncer de próstata, por ejemplo. Existe una discusión en el campo que dice que si yo pruebo con todos los pacientes una prueba, por ejemplo, clínica, y eso no tiene, por ejemplo, una buena evaluación bioquímica sanguínea, yo voy a conseguir detectar, obviamente puedo detectar en esa evaluación de sangre, ¿verdad? Mayor número de personas para cáncer. Solo que esas pruebas para detectar el cáncer de próstata tienen una alta sensibilidad y muy baja especificidad. Eso podría ser un falso positivo, ¿verdad? Y la especificidad no es buena, entonces existen falsos positivos y falsos negativos. Así que podemos crear muchos problemas para las personas, aumentando, por ejemplo, los costos para el servicio médico y va a necesitar además de pruebas para verificar. Así, una de las cosas que puede evitar es la aplicación de pruebas. Puede ser, obviamente, ese costo puede ser muy caro, la especificidad o la sensibilidad es muy grande, así que a veces no compensa tener o aplicar esas pruebas. También podemos tener una prueba barata, pero la sensibilidad y especificidad es muy baja. Entonces, si la prueba da positivo, voy a quedar en duda, entonces voy a tener que aplicar otras pruebas y el costo final va a ser muy alto. Y como una política pública no va a compensar la aplicación de la prueba. Eso puede generar, por ejemplo, más confusión que ayudar, así que eso es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Um, y verificar la real efectividad que una prueba tiene al momento de su aplicación. Existen muchos protocolos con ese tipo de objetivo para evaluar realmente si compensa continuar aplicando, por ejemplo, esa prueba o es mejor invertir el dinero en mejorar lo que es una prueba o aplicar una nueva prueba. Por ejemplo, si solo se aplica cuando la persona está con muchos síntomas, envolviendo la pregunta del, por ejemplo, lo que son los costos, los efectos adversos, en la que usted, por ejemplo, está generando una incomodidad en el paciente. Por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que es crear para una persona, por ejemplo, con cáncer, eh, esa persona, por ejemplo, va a generar demasiada incomodidad. Eh, Así que nosotros tenemos que ver si esa prueba realmente va a generar un falso positivo. Eso tiene que llevar realmente un proceso. Puede crear lo que son muchos problemas y eso entra en la lista de los que afectan, ¿verdad? O efectos adversos de la prueba, porque muchas pruebas obviamente tienen un peso más psicológico en ese sentido. Y por fin, tenemos lo que son los estudios de las pruebas de desenlace.
como una prueba diagnóstica, puede afectar la evaluación del desenlace. Por ejemplo, el solo hecho de realizar una prueba en usted para detectar, puede afectar obviamente la probabilidad de que usted tenga o no tenga la enfermedad. Es un poco complicado, por ejemplo, tenemos lo que es el bias, que se llama el bias del voluntario. Y este es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, vamos a realizar, ¿verdad? La divulgación de mi protocolo de investigación para participantes en las pruebas que se irán a realizar. Algunas veces, cuando voy a mostrar que usted va a realizar una prueba de sangre para la participación dentro del estudio, yo veo que tiene una colecta de sangre. Yo digo, no, yo tengo miedo a lo que son las agujas. La persona puede tener la voluntad de salir del estudio, pero imaginemos que tengo otro participante que tiene desconfianza que tenga alguna de las cosas que están siendo investigadas en el estudio. Y él ve que se puede beneficiar, por ejemplo, de tomar ese tratamiento. Él puede vencer lo que es el miedo a las agujas y eso, por ejemplo, cuando yo tengo dos grupos de personas, todas tienen miedo a las agujas, pero en un grupo de ellas estoy viendo que las que perciben que van a vencer ese miedo por el beneficio que van a tener, así que no identifico, el que no identifica un beneficio puede desistir, ¿verdad?, de ese proyecto, y eso se conoce como el bias del voluntario, y que debemos de pensarlo, ¿verdad?, que realizando esa prueba él va a tener un beneficio y tomar el riesgo de hacer esa colecta de sangre. También tenemos las personas que no hay interés en la participación de esa investigación y pues decide desistir automáticamente. Y eso afecta automáticamente el desenlace de su investigación porque quizás usted encuentre personas más enfermas en su muestra simplemente porque las personas que no están enfermas quieren evitar, por ejemplo, el miedo de hacer la colecta de sangre y van a desistir antes. Eso es muy sutil, pero para una prueba diagnóstica puede afectar el desenlace. Así que usted puede encontrar algunas veces que las enfermedades más prevalentes y su incidencia en la población. Pero la verdad es que las personas que realmente piensan que no tienen la enfermedad desisten para evitar pasar por ese problema, ¿verdad? Podemos estar registrando dentro de las medidas de adherencia, ¿verdad?, anterior. Por ejemplo, preguntar si alguien realmente tiene miedo a lo que son las colectas de sangre con las agujas, ¿verdad? Por ejemplo, si su estudio incluye hacer una resonancia dentro de su protocolo, además de agregar que si usted tiene claustrofobia, ¿verdad? Sería que las personas tienen miedo, ¿verdad?, de espacios cerrados y van a desistir de lo que es su examen. Aquellas que creen también que van a obtener un beneficio de la prueba, van a aguantar, por ejemplo, van a resistir ese miedo a espacios pequeños o claustrofobia en el grupo expuesto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que esa combinación de la incidencia en la enfermedad puede ser mayor en el grupo expuesto. Poca gente piensa, ¿verdad?, sobre eso, pero es realmente interesante. Y vamos a recomendar para ustedes aprofundar más en lo que es en este capítulo número 12, la lectura 12.1, ¿verdad? El apéndice que muestra un estudio observacional interesante como un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. Así que para poder manejar esa situación necesitamos primero agregar las medidas de adherencia, ¿verdad? O intentar de pensar en pruebas que generen menor cantidad de incómodos para todos nuestros participantes. Eso puede ser de mucha ayuda. Así que necesitamos recordar la importancia que tiene el cálculo de muestra, porque si nosotros en una pérdida grande de pacientes, eso puede afectar obviamente mis resultados. Por ejemplo, si como prueba diagnóstica voy a utilizar lo que es la resonancia magnética, pero si existen muchas personas con miedo a realizar lo que es la resonancia magnética, voy a perder pacientes y voy a comprometer el poder de la prueba. Y ahí el tamaño de muestra no va a ser suficiente.
voy a tener muchas pérdidas por las cuales en el desenlace de la exposición o no, sino que la prueba que estoy utilizando. Así que dependiendo de la prueba médica puede afectar el resultado y la proporción de enfermos dentro del grupo expuesto cuanto al poder de la muestra, de la prueba. Existe también otro problema, por ejemplo, quien tiene miedo a los espacios pequeños o claustrofobia puede utilizar como criterio de exclusión de quien presenta claustrofobia. Eso también puede ser un problema porque también usted puede excluir muchas personas que tengan el miedo a hacer su examen o su prueba, ¿verdad? Por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que pensar en pruebas que sean menos invasivas, con una alta especificidad y sensibilidad, quizás menor o peor, ¿verdad? Pero también podemos garantizar el aumento de la muestra disminuyendo ese bies. Por cuenta de que la otra prueba sea más invasiva. Por ejemplo, una biopsia puede ser con mucho riesgo. Haciendo una biopsia va a tener mayor especificidad y sensibilidad, solo que afectará las incidencias del desenlace, así que quizás sea mejor cambiar la biopsia por una prueba mucho más simple, con menor sensibilidad y especificidad, pero que así tengo un mejor poder de la prueba. Muchas veces mi examen o mi prueba padrón oro es malo y ahí tenemos el problema de comparar una nueva prueba con un padrón oro en ese sentido. Algunas veces es bastante complicado, ¿verdad? Lo que es específicamente para algunas enfermedades y existe en el caso que vamos a tener que usar esa prueba, aunque esa prueba sea bastante invasiva, ¿verdad? Porque sea la opción menos mala. Y eso se ha reportado como una limitación que muchos pacientes, ¿verdad? Pueden tener en el desarrollo de la investigación, ya que el padrón oro es muy invasiva, pero otras pruebas alternativas tienen una sensibilidad peor y vamos a optar por cargar con ese problema, ¿verdad? En nuestro estudio vamos a hacer las investigaciones con esa misma prueba, pero recordemos que tiene que ser descrito como una limitación dentro de nuestro protocolo. Algunas veces compensa que algunas enfermedades donde yo tengo un padrón oro para lo que son los datos positivos y otro padrón oro para los datos negativos. Por ejemplo, yo quiero detectar si usted tiene la enfermedad utilizando una prueba diagnóstica que es la mejor posible, ¿verdad? Para detectar si tengo, así que yo tengo una prueba con la mejor sensibilidad, pero la especificidad es mala. Y para detectar que usted no tenga la enfermedad, yo voy a usar otra prueba para detectar que usted realmente no es positivo, ¿verdad? Y es muy buena en especificidad, pero muy mala en sensibilidad. Así que en estos casos se utiliza lo que es dos padrón oro, uno para confirmar el diagnóstico positivo y la otra para descartar el diagnóstico. También eso puede afectar, ¿verdad? Porque usted es la persona que va a tener que hacer, por ejemplo, dos pruebas, aumenta obviamente el tiempo, el costo, una prueba puede ser bastante invasiva más que la otra, y eso puede generar muchas fuentes de error, y eso se conoce como el doble bies del padrón oro. Y eso pasa, por ejemplo, en las pruebas para algunos tipos de cáncer. A veces yo quiero, por ejemplo, hacer una biopsia para detectar que yo tengo el cáncer y hacer una biopsia si tengo o no tengo el cáncer. Eso puede detectar que usted no tiene el caso, pero tengo que hacer otra biopsia por a otro tipo. Y eso obviamente pues son dos exámenes que quizás no pueden ser realizados en el mismo tiempo. Tengo que hacer dos biopsias en diferentes lugares. También pueden ser que se necesite dos patólogos para hacer la evaluación si tengo o no tengo. Y eso es lo que se conoce como el doble bies del padrón oro. Aumenta obviamente las pérdidas
la eficacia, ¿verdad?, de la investigación. Así que todas esas explicaciones están más detalladas, relatadas en lo que es el apéndice 12.A y el apéndice 12.B. Así que puede darle obviamente una lectura. En ellos son preguntas que usted tiene que pensar para mejorar más la inferencia causal que va a tener su protocolo. Y aquí podemos observar que realmente lo que es el uso de las pruebas médicas en el diagnóstico médico nuevamente no es un tema fácil. En estos últimos capítulos, obviamente han sido los capítulos más pesados, serán videos que ustedes tendrán que ver más de una vez, pero lo peor definitivamente ya pasó. Los próximos videos serán obviamente sobre aspectos importantes en mi investigación, pero la mayor parte de los problemas ya fueron abordados, ¿verdad? Hasta este capítulo número 12. Y a partir de ahora será todo más tranquilo, así que no desistan, ya que tocaremos lo que son los aspectos operacionales dentro de lo que son los protocolos de investigación. Así que siga siendo fuerte. Y como es costumbre, ¿verdad? En nuestros videos vamos a hacer lo que es nuestro ejercicio final. Este ejercicio va a ser muy importante porque va a ser un ejercicio sobre los bies discutidos en el video. Ok, el ejercicio del capítulo número 12, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, usted tiene interés en estudiar la velocidad de eritrosedimentación glomerular, llamado BSG, con su correlación con la enfermedad inflamatoria pélvica, definida como DIP, en mujeres con dolor abdominal. Entonces yo tengo la velocidad de eritrosedimentación globular y quiero utilizar esa prueba para saber si un grupo de mujeres con dolor abdominal tiene la enfermedad inflamatoria pélvica, sí o no. Para ello vamos a necesitar reunir mujeres para hacer esas pruebas con la enfermedad inflamatoria pélvica y sin enfermedad inflamatoria pélvica. Haciendo la randomización, ¿cuál sería la mejor forma? Por ejemplo, para mostrar en ese grupo de mujeres, necesito tener un grupo grande, ¿verdad? Selecciono mujeres con la prueba padrón, ahora que ya está en el pronóstico, ¿verdad?, de la enfermedad inflamatoria pélvica. Y las otras, que no tengan la enfermedad inflamatoria pélvica, y yo quiero utilizar la velocidad de eritrosedimentación glomerular como prueba alternativa al padrón oro. ¿Cómo se seleccionaría las mujeres para el estudio? Pensemos al respecto. Pensaron, ok, muy bien. Ahora vamos a iniciar, tenemos que iniciar en este estudio, según yo tengo el padrón oro, ¿verdad?, que fueron diagnosticadas con la enfermedad inflamatoria pélvica, y yo quiero probar una nueva prueba. Sería mucho mejor tener mujeres que tengan el riesgo para desarrollar la enfermedad inflamatoria pélvica. Por ejemplo, si yo tengo mujeres que ya saben que tienen enfermedad inflamatoria pélvica y el otro grupo no saben que tiene la enfermedad inflamatoria pélvica, el de las mujeres que ya saben el diagnóstico puede ser un 10, que sea mayor la voluntad para poder participar del estudio, ellas quieran realmente tener una mayor participación, y ahí tenemos el problema del voluntariado. Y ahí mi prueba va a ser más efectiva, obviamente en hacer el diagnóstico en las mujeres que tienen la enfermedad diagnosticada como enfermedad inflamatoria pélvica, y las que no tienen el diagnóstico puede aumentar la sensibilidad de la prueba. Lo mejor sería obtener, ¿verdad?, un conjunto de mujeres, hacer el padrón oro y ahora saber si ellas tienen el riesgo o no para el desarrollo de la enfermedad. Pero ellas no saben específicamente si tienen la enfermedad o no. Y ahí nosotros podemos hacer
la velocidad de eritrocementación, y así vamos a imaginar que nosotros estamos en un hospital y tenemos acceso a todas las personas que están llegando a la emergencia, ¿verdad? Donde llegan mujeres con dolor abdominal, donde usted va a ir haciendo la colecta de ellas, ¿verdad? Y probando, haciendo la prueba de eritrosedimentación. Y esas mujeres, independientemente, sin saber si ellas tienen o no tienen la enfermedad inflamatoria pélvica. Al tener ya un número adecuado, yo pido que ellas regresen, ¿verdad? Y para realizar, obviamente, la prueba padrón oro, si ellas tienen o no tienen enfermedad inflamatoria pélvica. Y así las mujeres no saben a priori, ¿verdad?, si ellas tienen o no la enfermedad. Y así hacemos la prueba, ¿verdad?, alternativa, y después comparamos con el padrón oro. Y así evaluamos, obviamente, lo que es la sensibilidad de esa prueba nueva en comparación al valor predictivo positivo o negativo de la prueba nueva de la sensibilidad y especificidad que tiene el padrón oro. Esa sería la mejor forma de reclutar estas mujeres sin tener el biais en la exactitud de mi prueba alternativa. Y así a continuar, los invito a continuar fuerte, ¿verdad? En lo que son los videos, ¿verdad? De los capítulos. Lo peor ya pasó, ¿verdad? Así que ahora ustedes ya pueden revisar los videos de estos últimos 3 capítulos para, obviamente, cada día mejorar más su protocolo. Y nos miramos en el próximo capítulo. Hasta pronto con el capítulo número 13. Chao.